Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Demos, la actualidad con criterio. Hoy es un día en el que saludamos a nuestro compañero de la Demosfera, José Papí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Xavi. Encantado de estar con vosotros otra semana en la Demosfera. Hoy además, José, en este programa tenemos a un invitado de lujo, es Marcos Peña, nuestro jurista de cabecera, que hoy tenía que estar con nosotros, porque Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy hablamos de una modificación de la Constitución de Francia, una modificación que tiene que ver con el aborto, una modificación polémica cuanto menos, y hoy pues necesitábamos a un jurista como tú en el programa para analizar lo que ocurrió el pasado lunes en el país galo. Muy buenas tardes, Marcos, ¿cómo estás? Pues buenísimas tardes. Yo encantado de estar con vosotros, con todos ustedes, con José y con todos a ver y a hablar de ese derecho que se ha introducido ahí en esa Constitución. A ver qué podemos decir, Bueno, gracias también a nuestro técnico César Bobadilla, que ustedes no lo ven, está detrás de las cámaras, como siempre, llevando este programa a sus casas. Y efectivamente, hoy hablamos de esta noticia, pues que la conocimos el pasado lunes. Voy a leer la noticia tal y como la daba, por ejemplo, la BBC en español. Decía: Francia se convierte en el primer país del mundo en proteger el derecho al aborto en su Constitución. En esta misma noticia leemos lo siguiente: el Parlamento votó a favor de modificar la Constitución de 1958 para consagrar la libertad garantizada de las mujeres a abortar. Según las encuestas, alrededor del 85% de la población apoya esta reforma. Antes de la votación, el primer ministro Gabriel Attal afirmó ante el Parlamento que el derecho al aborto seguía en peligro y a merced de quienes toman decisiones, y por ello justificó el esfuerzo del gobierno para protegerlo. Bueno, pues el aborto siempre es un tema polémico. Ya saben ustedes lo que se suele comentar en los medios de comunicación al respecto, entre los que están a favor y los que están en contra. Se puede discutir si conviene o no introducirlo en las legislaciones de las diferentes naciones. Se puede discutir en qué momento hay que considerar ya a un embrión humano y en qué momento hay que considerarlo, pues no lo sé, una célula. En fin, estas cuestiones ya las conocemos, pero claro, meter ya este derecho en una constitución de un país como Francia, que además tiene un sistema que se parece mucho a la República Constitucional que nosotros defendemos en Demos, pues la verdad es que es dar un paso de gigante que da vértigo porque, José, vete a saber qué será lo siguiente. Bueno, pues la verdad es que es un tema muy, muy complejo y que todavía genera pues mucha polémica. A veces cuando uno habla con nórdicos, ¿no?, se queda con la boca abierta que en determinados países estos temas se sigan conversando, pero uno habla con un polaco y de derechas o de izquierdas, que no nos engañen los periodistas, tanto de derechas como izquierdas, uno ve que allí, por ejemplo, la población es contraria al aborto, pero en una gran mayoría, y así es, ¿no? Y los políticos responden a eso porque quieren salir de nuevo elegidos en las siguientes elecciones, ¿no? Pero bueno, yo, aprovechando que tenemos a Marco, pues claro, tenemos un lujo de jurista hoy en el programa y lo que tenemos es que aprovecharnos de él y sacarle todo el jugo que podamos. Y yo, claro, la primera pregunta, Xavi, que a mí se me ocurre lanzarle a Marcos es la siguiente. Es decir, yo me he perdido en algún sitio y me perdí en ese momento en el cual se hablaba de la despenalización del aborto y de repente hemos hablado, y me he anotado aquí en una chuletilla porque he mirado también algunos de los artículos de incluir, bueno, esto es más o menos neutro, blindar, proteger el derecho al aborto. ¿En qué momento la despenalización del aborto, una situación humana horrible, trágica, que deja secuelas psicológicas, que todo esto está estudiadísimo? En Alemania, donde tienen el aborto permitido, uno cuando va a abortar, antes de que le apliquen el tratamiento, tiene que pasar por narices por 2 semanas de terapia psicológica, antes de que te apliquen el aborto. Es decir, se considera como algo que va a ser algo duro, traumático, complicado, ¿no?, en la vida de una persona, de una mujer, y que va a ser algo horrible, ¿no? Entonces, ¿en qué momento, Marcos, y ya me repito y me callo, ¿en qué momento pasamos de la despenalización, vamos a no hacer pasar lo peor a una persona que lo está pasando mal, cómo hemos pasado de allí al derecho? Bueno, lo primero que tenemos que decir para toda nuestra audiencia es que la muerte, inocular o quitar vida, no puede ser un principio o un derecho en el que se forme un sistema jurídico. Nuestra Constitución, el derecho a la vida es el frontispicio de todo el derecho, los derechos fundamentales, el artículo 15.
Está el artículo 14, el artículo 15 como derecho fundamental, el derecho esencial humano es la vida. Por lo tanto, la muerte, inocular la muerte, no puede ser nunca el pináculo donde pueda crecer el sistema jurídico, porque todo el sistema jurídico pende sobre un bien esencial, que es la vida. El segundo bien esencial es la libertad, y a partir de ahí conforma el pilar fundamental de todo el orden jurídico. Por lo tanto, nunca inocular la muerte puede ser un derecho, porque va en contra no solo de otro derecho justamente el mismo, sino de todo el sistema montado sobre el valor fundamental del ser humano, que es la vida. Por lo tanto, a pesar de que el legislador o la Constitución lo considere como un derecho, como una facultad ejercitable sin un control, no es un derecho. En este caso, se puede decir que es un privilegio otorgado a un grupo de personas, ahora entraremos, donde decide, sin causa justificativa alguna, interrumpir, inocular, quitar la vida a un ser que lleva dentro. Por lo tanto, la respuesta es primera y esencial, es que inocular el derecho a inocular la muerte no es un derecho, no es posible, es una contradicción en los términos, no existe, no es posible, a pesar de que los sistemas jurídicos, en este caso tenemos que decir los sistemas jurídicos amorales, lo incorporen. El derecho a dar la muerte a los judíos estaba en el ordenamiento jurídico nazi. Y si vamos a otro, podemos dar y ver que existen ordenamientos jurídicos hoy que cabe la posibilidad de matar y exterminar a determinadas etnias y lo permiten. En este caso, no podemos hablar de un orden jurídico justo o de un orden jurídico moral. Podrá ser formalmente un orden jurídico, materialmente no lo es. La segunda cuestión es que la pérdida del derecho de la moral da lugar a que se convierta en un conjunto de reglas que dicta el poder por razón de oportunidad, ni de justicia, ni de moral, ni de cualquier otro valor. El orden jurídico no nace porque mañana el legislador diga no, nace porque deriva de un orden. Y ese orden da lugar luego a un orden jurídico y el legislador le da. Si mañana alguien se levantara y dijera todos conducimos en España ahora por la izquierda, se acabó, pues tendríamos un problema, porque hay un orden ya establecido para hacerlo. Los ordenamientos jurídicos no son ajenos a eso, penden de un orden, y ese orden, lo sabemos bien, puede venir de la costumbre, de los usos colectivos, de los principios, incluso de una suerte de orden natural, que está el nomos, que decía Carl Smith. Entonces, a partir de ahí, yo conformo un orden. Si el orden se conforma desde la destrucción, es evidente que el sistema está perdiendo valores y está perdiendo relaciones. Con una cuestión que rompe completamente el sistema jurídico. Los derechos o son de todos o no son de nadie. Porque si son de unos pocos, es un privilegio. Esa es la diferencia esencial entre un privilegio y un derecho. Un derecho lo ejercita cualquiera. No necesita tener raza, etnia, color. Lo necesita cualquiera, simplemente por el hecho de ser. Cuando eso no se da, ya no estamos ante un derecho, estamos ante un privilegio. Por lo tanto, aquí estamos ante un privilegio. ¿Por qué? Porque el derecho de inocular la muerte se circunscribe a una persona determinada, en este caso a las mujeres embarazadas. Si nos vamos en este caso a el hombre, no estaríamos en el ejercicio de un derecho. De hecho, estaríamos enfrente, estaríamos en la inducción de un delito, que en este caso sería de un homicidio o de un asesinato. Eso un sistema jurídico no lo puede permitir, porque el equilibrio de intereses, que es la justicia, un reparto equitativo de beneficios y cargas, no lo sostiene. Por lo tanto, como base, el derecho, ese derecho introducido a la fuerza en el ordenamiento jurídico francés, lo que hace es dinamitar lo que de orden jurídico pudiera tener. Qué interesante lo que comentas. Es que yo te quería, fíjate, abundando en lo que dices, no se habrá convertido el aborto, más bien, ya que no está, en realidad no estamos hablando de un derecho, en una ideología. En una ideología porque yo me encuentro en las manifestaciones en Estados Unidos, gente que lleva orgullosamente una camiseta que dice he abortado 32 veces. Y seguro que las has visto tú también en la prensa norteamericana y te lo has encontrado ahí, ¿no? Yo, por ejemplo, he visto en
en fin, la rabia que se ha generado a raíz de la decisión en el 22 del Tribunal Supremo norteamericano, cuando se carga la Roe versus Wade, que no está hablando del fondo del asunto para nada, que está hablando de un tema de competencia entre los estados, el Estado federal, esto pues se tiene que legislar a nivel estatal y nosotros no tenemos por qué meternos y tal y cual. Y esto, poca gente que te tropieces en la calle te logra entender. O sea, lo que se ha llegado a las personas es básicamente que han prohibido el aborto en Estados Unidos, que una serie de jueces conservadores del Supremo puestos por Trump, que son lo peor de lo peor, han prohibido el aborto en Estados Unidos y que ahora mismo el aborto es complicadísimo en Estados Unidos, que esto no tiene nada que ver con lo que ha pasado. Entonces, volvemos, es por lo que me atrevo a decir y a pedirte tu criterio, si me lo permites, Marcos. Creo que estamos ante una ideología, una idea que explica el mundo, algo que ilumina toda tu existencia, ¿no? Toda tu existencia, porque ya ni siquiera utilizas la razón, ¿no? El Supremo en Estados Unidos no estaba hablando de eso, ¿no? Fíjate, y te termino. Me llama la atención, Marcos, por ejemplo, que al hilo de este tema salen catedráticos de grandes universidades norteamericanas, de Harvard, de Pensilvania, quiero recordar, que dicen la Constitución americana se ha hecho vieja. No sirve para nada, no sigue con la realidad social que tenemos ahora en tal. Y de hecho generó cabreos monumentales donde los norteamericanos, que una de las grandes herencias que han tenido es que les ha tocado la Constitución norteamericana, que es una maravilla, les ha tocado así de regalos, por nacer allí yankee, la tienes ya puesta. Y en definitiva, Marcos, lo que yo te quiero preguntar es, alúmbrame un poco, ¿es el aborto una ideología que ya ilumina a muchas personas en su camino, en su devenir social, personal, profesional? ¿Esto qué es? Pues evidentemente sí, y te voy a decir por qué. Porque los derechos han pasado, el derecho es un recipiente que tú puedes llenar su contenido de dos cosas. Hoy el derecho es la manifestación de la ideología política publicada en el Boletín Oficial del Estado. Ha dejado de ser la evolución propia de una facultad que deriva de un orden social admitido socialmente y que el legislador institucional se da cuenta, lo apoya y lo somete y además le da la fuerza de la coacción estatal. Eso ha desaparecido. Le da igual lo que ocurra en la sociedad. Es ideología pura, lo que acabas de decir, pero además sazonada con la coacción estatal y publicada en el BOE. Es ideología absolutamente pura. Y una ideología extrema, y te digo por qué. Hemos empezado diciendo que el derecho a la vida es un pináculo fundamental. Esa ideología de la que tú hablas lleva a tal extremo ese concepto de decir que yo soy libre, que en ese ámbito se incluye el que yo pueda dar muerte. Fijaros si soy libre, que si aunque dé muerte, el Estado no me penaliza. No es un acto antijurídico. Me reconoce que está dentro de mi libertad. O sea, cuando alguien dice yo tengo derecho a abortar 36 veces, lo que viene a decir es que yo tengo derecho a inocular la muerte, a matar, y el Estado no tiene la obligación de penalizarme. Eso es lo que está diciendo, ¿de acuerdo? Y eso es una ideología extrema donde no la libertad individual, sino en este caso el libertinaje y la moralidad fundamental, se come un valor de toda sociedad, que es el de proteger la vida. Por lo tanto, ahí lo único que interviene es una ideología extrema referida a ese libertinaje extremo, donde en ese concepto de ejercer el libre albedrío, que es donde está, oiga, yo decido, a mí nadie me heterodetermina, ¿no? Por eso ese heteropatriarcado, a mí nadie me heterodetermina, yo decido hasta dar muerte y nadie, ni siquiera el Estado, es capaz de penalizarme, ¿no? Desde luego, esto no tiene nada que ver con lo que es el concepto de derecho. Si nos fuésemos al derecho romano, pues veíamos la diferencia entre el ius y el lex y es evidente que no tienen nada que ver. De hecho, se temerían muchísimo el de poder, ¿no? Le decían a César que era un populista porque lo que llevaba, entre comillas, en sus programas, luego lo convertía en la lex, ¿no? En esos contratos. Y le decían, oiga, usted no puede, en los derechos, el ius es otra cosa. Se necesita
de la relación social, del orden de la aceptación mayoritaria y siempre teniendo en cuenta que la vida, luego la libertad, pero la vida es un pináculo fundamental en cualquier orden jurídico. José, antes de darte la palabra, simplemente un apunte para que se den cuenta también nuestros seguidores de hasta qué punto se ha ideologizado este asunto. Yo no sé si os ha pasado a vosotros, pero a mí desde luego en más de una ocasión, cuando intentas discutir defendiendo una postura contraria al aborto con cualquier persona que lo defiende, la defensa que te hacen del aborto es visceral y empiezan a insultarte, a llamarte de todo y no hay manera humana de razonar con la gente que defiende este presunto derecho, ¿no? Por lo tanto, se ha llegado a un extremo en el cual ya es prácticamente políticamente incorrectísimo incluso defender una postura contraria al aborto. El aborto como ideología, como estábamos diciendo, ¿no? Completamente. El aborto, a ver, ¿qué es el aborto? En general, si tuviéramos que regularlo, si nosotros fuésemos legisladores. El aborto no es un derecho, el aborto es una medida y sobre todo es una respuesta a una situación. El aborto responde a determinadas situaciones donde una violación, el comprometer la vida de la madre y otras circunstancias, el ordenamiento jurídico tiene que tener lo que se llaman causas de justificación, igual que hay posibilidad de que tú mates a otro en una pelea o en un robo, que entran en tu casa y están intentando matar a tu mujer, a tu madre o a tu hijo y tú le des muerte. El ordenamiento jurídico tiene que tener, eso se llama derecho excepcional, tiene que tener situaciones y por eso se llaman medidas, porque tienen que estar justificadas, tienen que ser necesarias y tienen que ser proporcionales, por eso son medidas, por eso no son reglas. El aborto tiene que estar, porque la vida no es de color de rosa, lo sabemos, y por lo tanto tiene que ser, pero la medida no se puede convertir en la regla. Eso no existe en ningún sitio, el derecho no va así. Claro que se tiene que contemplar el aborto, por supuesto, pero se tiene que contemplar como medida, es decir, proporcional, necesario y justificado. Y por lo tanto, el derecho le da cobertura. Fuera de ahí no puede darlo, porque abre una puerta peligrosa, la que hemos dicho, la posibilidad de que en cualquier sitio y solo dependiendo de porque tú tengas un sexo determinado, seas capaz de inocular la muerte sin justificación alguna. Eso es contrario a cualquier valor inherente de un ordenamiento jurídico. Porque comentábamos además, a micrófono cerrado, Marcos, que el derecho lo tiene la mujer. El hombre no puede decidir el aborto, es decir, si un hombre le dice a una mujer que tiene que abortar, estaría cometiendo un delito, ¿no? La inducción al homicidio. Claro, la inducción al homicidio o al asesinato, pues dependiendo de a lo mejor de la mujer que se provocara, en este caso, un aborto de determinada forma y en este caso estaría induciéndole a la comisión de un hecho delictivo. Sin embargo, si lo hace la mujer, lo tiene reconocido y por lo tanto esa quiebra, entre otras cosas, tenemos que entender que mientras que no haya otra célula que sea ajena al ser humano, en este caso hombre, pues la procreación requiere de una célula mujer y una célula hombre, mientras que sea necesario la paridad en la biología, el hombre, por biología y por materialidad, tendrá derecho a decidir. En este caso, la determinación del cuerpo determina que la mujer pueda, si se compromete su integridad física, el que se anteponga a la decisión del hombre. Es decir, el hombre no le puede hacer comprometer la vida a la mujer, porque en este caso está comprometido un valor inmediato, que es su integridad física o incluso su integridad psicológica. Pero fuera en la normalidad, la decisión es compartida, porque lo que lleva está hecho de manera compartida. Y hay un principio esencial en derecho que te dice que las cosas en común tienen que decidirse. No cabe la posibilidad de decir, oiga, solo tiene una decisión preferente cuando, en este caso, pues el embrión o el feto está comprometiendo de manera inmediata la vida o la integridad física de la mujer, en cuyo caso la decisión del hombre queda apartada, porque su integridad física no está comprometida, está la de la mujer. Pero en condiciones normales no hay ninguna preferencia. La libertad no se la da. No. Porque el origen, la causa, requiere necesariamente pues del aporte del hombre y del aporte de la mujer. Fíjate, yo quería haceros un comentario, una pregunta en la mesa de debate que tenemos. Vamos a ver, hemos encontrado en la Plaza del Trocadero, enfrente de la Torre Eiffel, que veíamos estos carteles que dicen «Mi cuerpo, mi elección». Es decir, ellos nos están diciendo, los que están a favor de esta medida, o de transformar esta medida, como nos aclara muy bien Marcos, en un derecho, nos están diciendo
yo tengo que tener un derecho a decidir sobre mi propio cuerpo. Esto es casi un derecho físico, un derecho de mi integridad como persona, ¿no? Y yo la pregunta que lanzo es, visto lo que hemos visto en el periodo pandémico, es decir, ¿no deberíamos también tener libre elección sobre qué tratamientos médicos se nos ponen en el cuerpo? Porque no es menor, y luego hablaremos de Francia, ¿no? Luego hablaremos de Francia, de por qué esto surge de Francia, y que es muy importante analizar eso, pero eso lo dejamos para luego. Pero, claro, Código de Nuremberg, Convención de Helsinki, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Porque en la etapa pandémica hemos escuchado que el cuerpo de las personas no era para su libre elección, que había unos bienes mayores que preservar, que era, en fin, una responsabilidad de las personas social hacia los demás por temas de contagios, de contaminaciones. Marcos, ¿qué criterio nos puedes aportar? Bueno, yo traigo el concepto de Carl Smith de estado totalizado, que también es estado total, cuantitativamente totalizado. Significa que el Estado se mete hasta en lo que tú vas a comer, lo que tú vas a digerir, lo que tú vas a poder meterte o lo que yo te voy a obligar que tú te metas. Eso se llama estado totalizado. Porque además, Marcos, perdona por recordar un poco, quizás haya gente que ya haya olvidado aquellos años, ¿no? En Francia, en concreto, era obligatorio inocularse para poder trabajar en ciertos sectores, ¿no? Por ejemplo, en el sanitario, creo recordar, también cuidando ancianos. De hecho, tenía un caso muy cercano, vivo en la frontera, muy cerquita de la frontera, de una persona que perdió el trabajo, no se quiso inocular y, bueno, perdió su trabajo por no meterse el medicamento al que, bueno, le estaban invitando a inocularse, ¿no? Estamos hablando de Francia, que fue un país muy duro en este sentido, independientemente de lo que se opine o no de la medida, ¿no? Que no vamos a entrar porque no es nuestro ámbito, pero en cualquier caso fue muy duro para aquello y, sin embargo, ahora pues mi cuerpo, mi decisión, como decía José, pues es lo más importante a la hora de aprobar esta introducción de derechos, ¿no? Efectivamente. Siendo así, el principio general en cualquier tratamiento es el consentimiento informado. Y la información tiene que ser exacta, veraz y contrastada. Si eso es así, el interés individual puede ceder ante el interés colectivo, ¿de acuerdo? Pero cuando no lo es, no es posible. Y en el caso de que te obliguen, lo que estás ante es un ensayo clínico bajo la coacción estatal. Es decir, frente al interés colectivo, cede el interés individual cuando te dicen que sepa usted que tenemos esto. Pero si yo no lo tengo, o sea, si yo no tengo el medio porque no lo tengo, yo no puedo obligarte. Porque yo te estoy incitando, llevando a un resultado que ni siquiera yo lo sé. Y si te estoy matando o no, no puedo saber si el contraste es un mayor beneficio, porque no lo sé. Como no lo sé, no lo puedo hacer. Entonces es como si alguien te dice, mire usted, si matamos a mucha gente, una enfermedad infecciosa va a dejar de propagarse. ¿Es una medida? Claro, pero una medida desproporcionada. Porque usted lo que quiere decir que si se carga a las poblaciones de 5.000 y de 3.000 habitantes, pues ya no se va a propagar el virus. ¿A qué sería una medida? Pues por supuesto. Pero a que no es proporcional ni justificada, pues eso se ha hecho sin decirlo abiertamente. Precisamente porque no se sabía contrastar cuál era el beneficio frente al perjuicio, que es lo que realmente persigue, en este caso, como eso de Helsinki, que es, oiga, que usted sepa de antemano lo que va a hacer y solo sabiéndolo y sabiendo que mejora o que mejora la colectividad, si usted se opone, el Estado, la coacción estatal, puede obligarle. Pero si no, su bien individual se sobrepone al colectivo, porque si no lo llevan al matadero. Esa es la relación. Qué importante lo que estás comentando. Y fíjate, yo creo que no es menor, lo anunciaba antes, no es menor que esto venga de Francia, que hayan llegado a decir, pues, o plantear de nuevo a Francia como una luminaria para el mundo, ¿no? Han dicho orgullo francés, creo recordar, mensaje universal. Es decir, Francia se ha puesto, es cierto que la Constitución de Yugoslavia trajo al aborto como derecho, pero Yugoslavia ya no existe, aquello decayó y no tiene ya sentido. Pero, en fin, yo creo que Francia a mí me preocupa. Francia me preocupa en una semana en la cual ha llamado cobardes al resto de países europeos por ni siquiera plantearse el enviar soldados
al frente ruso-ucraniano, en una semana en la cual, pues bueno, han dicho que, en fin, han calentado a los rusos, incluso en el camino de una guerra nuclear, que nosotros hemos explicado por qué no es el caso, pero aún así la declaración y la reacción rápida que va a haber va a ser de miedo y demás. Y claro, los franceses nos han dejado la Revolución Francesa, el terror. Los norteamericanos nos dejaron la maravilla de la libertad política colectiva, la Constitución norteamericana, y que ha sido un regalo para el mundo, ¿no? ¿No os da miedo? Recordad a Macron, estábamos hablando de ese tratamiento médico, como dijo, voy a enmerdar a los que no, tal y cual. Esto fue así, literal, las palabras, perdonad que haya utilizado la palabra, pero es que son literales, verbatim, lo estoy diciendo, ese fue el término que lo utilizó, emmerder en francés, y a mí me preocupa esta Francia, entre comillas, deshumanizadora, que de repente se vuelve a poner de moda y quiere ser la luminaria del mundo. ¡Qué miedo! ¿Qué está pasando? Es la herencia pura de la Revolución Francesa. ¿A que sí? La Revolución Francesa es la revolución amoral más importante que ha tenido Europa y que ha tenido el mundo. Como revolución, el signo distintivo de la Revolución Francesa es que la ley lo puede todo. ¿Y la ley qué es? El poder, el que está en el poder. No respeta nada. La ley, fijaros, si no respeta nada, que si un juez interpretaba la ley, era condenado por delito de prevaricación. No podían interpretarla, tenía que aplicarla. Esa consideración de que la ley es un orillo, que lo puede todo, y que la ley soy yo, Luis XIV casi, ¿no? Y que yo lo puedo todo, eso es lo que representa esas palabras que tú has dicho de Macron. Y eso es la tradición más grande que tiene la Revolución Francesa. La Revolución Francesa deja dos cosas claras. Lo que pasa es que la gente está muy confundida. La inseparación de poderes, porque lo que crea es la fuerza irresistible de la ley. El Parlamento lo puede todo, el Poder Legislativo lo puede todo, y de él nace todo. Por lo tanto, la Revolución Francesa no crea la separación de poderes. Y dos, la razón de la ley, que es la razón de Estado, puede, en este caso, con absoluta cualquier justificación, hasta llevarte a la muerte, hasta llevarte a una declaración de guerra injustificada, hasta llevarte a decirte que puedes abortar. Es la tradición, es la herencia más pura de lo que dejó el mito de la Revolución Francesa. Qué interesante, o sea, que te apuntas a ese criterio yo que te mandaba, ¿no? Qué interesante, qué interesante. Fíjate, otra cosa que os quería preguntar o quería conocer vuestra opinión o que aportarais vuestros criterios, ¿no? Es que en un momento donde, por ejemplo, se ha diagnosticado ahora mismo a las nuevas generaciones como generaciones que padecen de ecoansiedad, parece que el respeto a lo natural, respetar el orden natural es algo muy importante, pero solo si lo aplicamos a las mariposas, los osos polares, los perros y las plantas y los insectos. Ahí es algo que tenemos que respetarlo totalmente. Es decir, hay un orden natural, el que nos puede, de posturas filosóficas completamente diferentes a esta es la doctrina social de la Iglesia, el propio taoísmo, que siempre dicen, ojo con el ecosistema que el Tao ha dejado y usted obedézcalo o le va a volver y le va a morder en el culo, como usted vaya en contra de esto mala cosa. Y sin embargo, esta ecoansiedad para todo lo que no es el ser humano, no la tenemos para lo humano. Es decir, lo que es el ritmo natural del ser humano, los procesos naturales en el ser humano, en este caso un embarazo, esto es algo que no hace falta defender. Es decir, somos más respetuosos con lo natural en el animal que con lo natural en el humano. No sé qué opinión os merece esto o cómo lo veis. Yo creo que más que de respeto del orden natural, que tú bien lo has dicho, lo que creo que hay una vuelta al salvajismo y animalismo, que no es lo mismo que el orden natural. Es decir, una sustitución del salvajismo, del animalismo, es decir, de yo poder orinar en la calle porque no, o de salir con mis partes al aire por todos sitios, porque no, es decir, como un animal o como un salvaje, el salvajismo, y no con relación al orden natural, que es un nomos donde cada cosa tiene su lugar y tiene además sobre todo el porqué, que es ahí donde se basa el derecho. Es
¿de acuerdo? El por qué. Porque yo lo explico en clase. Si yo llegara a mi clase y explicara algo encima de un alumno, alguien sin conocer las reglas de la práctica de una clase, es decir, sin conocer la norma, diría, este hombre, ¿qué hace ahí subido? Y diría, eso no es normal. Cuando manifiesta eso no es normal, lo que está refiriendo es que eso no es natural. Oiga, este hombre no está. Eso está, aunque no nos demos cuenta, porque lo llevamos de manera subjetiva, porque el derecho nace de ese orden que está. Igual que cuando tenemos la mesa desordenada, nosotros nos damos cuenta que está desordenada y cuando se limpia estamos mejor posicionados. Eso es derecho. Eso es el derecho. Entonces, esa vuelta a lo natural y esa vuelta no a lo natural, sino al salvajismo, tiene una peculiaridad y es que el civilismo se ha convertido en ideología. Es decir, el hecho de no pensar, no quiero tener moral, el oportunismo y la veleidad se convierte en mi criterio, mañana puedo decir A y pasado B, porque es mi libertad. La decisión sin consecuencia es la bandera que se ha incluido en el libre albedrío, es decir, decidir sin responsabilidad. Me da igual yo tener 4 hijos, aborto. Me da igual, me da exactamente igual porque yo vivo mi vida. Ese es un esquema muy importante del marketing. Vive tu vida. Sí, pero mi vida está relacionada con otros. No somos margaritas o setas. Y aún tenemos una interacción. Yo interacciono con mi mujer, con mis amigos, con mi hijo, con mi contorno. No soy solo. Por lo tanto, no puedo decidir mi vida como me dé la gana sin no perjudicar, porque perjudico. ¿De acuerdo? Entonces, esa ideología que está, ese individualismo amoral, es lo que nos ha llevado a lo que tú hablas. Puedo abortar, ¿por qué? Porque el libertismo extremo hace que yo pueda dar muerte. El salvajismo extremo hace que yo pueda hacer pipí esperando un autobús sin problema, porque ¿qué pasa? ¿Es que la gente no hace pipí? ¿O qué pasa? ¿Es que la gente se escandaliza por las partes? No nos escandalizamos por las partes. Es que el orden que está, incluso si nos vamos a una tribu, para incluso hacer sus necesidades, van a un sitio determinado protegido. Porque los niños pequeños, muy pequeños, incluso cuando hacen sus necesidades, requieren una intimidad, porque requieren una privacidad interna que les hace retirarse. Incluso los animales. Los animales cuando van a hacer sus necesidades requieren su retiro, igual cuando van a fallecer. Es eso. Y además, fíjate, un dato curioso, cuando ves que un perrito hace sus necesidades, cuando vas a recogerle la caquita, se queda como avergonzado, esconde el rabo entre las piernas, se va a una esquina, baja la cabeza. Es muy curioso. Es así. ¿Por qué? Porque aunque no lo queramos, bueno, eso es una frase del Tao, ¿no? Todos estamos hechos de lo mismo, ¿no? Del polvo de la letra, todos estamos hechos de lo mismo. O sea, no podemos ir en contra de ese orden. Y si vamos en contra, que llevamos mucho tiempo en contra de ese orden, pagamos las consecuencias, las estamos pagando. O sea, es claro que las estamos pagando. Yo muchas veces cuando te dicen, oye, es que se están cayendo los edificios. Claro, es que estás construyendo en la costa, donde está el mar. Y el mar, pues dice, oiga, aquí me muevo. Oiga, es que hay terremotos. Claro, es que estoy haciendo movimientos de tierra en una montaña. Es lo normal. Es que ahí no se puede construir. Es que hay zonas donde no se puede construir. O sea, esa ruptura del orden natural, que no es una cuestión de conservadurismo ni de extrema derecha, no, sino de simplemente mirar al cielo y mirar la tierra por la mañana y por la noche, y de donde nacen las primeras normas de conducta. Eso no lo hemos querido cargar porque hemos creído que mediante la ideología, ¿no?, esa idea parcial de la vida donde yo defiendo, se puede anteponer ante lo que realmente nos ha dado la vida, que es todo esto. Pero fíjate que este libertinaje extremo que tú señalas, ¿no?, y denuncias en lo individual, el equilibrio se consigue cuando luego en lo político y en lo profesional ves que se quieren entregar al seguidismo. En lo político, adhiriéndose a partidos, ideologías, identificándose con algo,
o en lo profesional, intentando que la inteligencia artificial, los robots, el foro de Davos, donde uno se encuentra pues que el 70% de la gente joven cree que el foro de Davos tendrá que decidir qué es lo bueno para mí en el futuro, pero literalmente, y hay una diferencia en la opinión generacional que es tremenda. Lo mismo para la robótica, lo mismo para la inteligencia artificial. Como en lo privado son tan libres, luego en lo que nos relaciona con los demás, que es lo político, añado lo social, lo profesional, allí son más seguidistas y más obedientes que nadie. Y fíjate cómo al final se rehace el equilibrio, ¿eh? Fíjate la idea, y sobre todo eso, la falta de... Yo muchas veces, y esto lo sabes tú mucho mejor que yo, oye, ¿por qué tanto con lo de la inteligencia artificial? Yo muchas veces he pensado, yo creo que es una especie de dejación de no querer tener responsabilidad. Eso ha decidido por mí. Yo lo siento mucho. Yo, que tú sabes que he echado los dientes en la administración pública, están deseando que si pasa algo diga... Oiga, yo lo siento mucho, ha sido una máquina quien se ha equivocado del empadronamiento, yo no. O sea, esa idea de que alguien pueda decidir, pues, como tú bien dices, no conducir, no conducir o lo que sea, eso cada vez más. Y si es una inteligencia que yo creo supra, pues, y no saben, y eso aquí, pues tú eres el experto, que detrás de eso siga habiendo personas que te puedes manipular, que tienen su código moral, que tienen sus reglas, o que lo peor, que no lo tienen, ¿no? Y que te estás poniendo en manos de ellos, ¿no? Y eso parece que no quieren verlo. Y es que fíjate, cuando en lo individual te comportas como un animal, ¿quién triunfa en el mundo animal? El más fuerte. Lo que tú decías antes, cuando no hay ley, o la ley en el sentido que tú la has presentado, cuando no hay derecho, mejor has dicho, cuando no hay derecho y lo que hay es ley, quien manda es el más fuerte. Así y a todos estos que van con yo hago lo que me da la gana, si todo el mundo hace lo que le da la gana, el tío que hace más lo que le da la gana es el más psicópata, el más, con perdón, cabrón, el que menos escrúpulos tenga, y es el que se te va a imponer, ¿no? Y eso es lo que nos encontramos, por ejemplo, pues, en muchos comportamientos ahora de descubrimiento del sexo, ¿no? De descubrimiento del pandilleo, de un montón de cosas que al final dicen, no, es que somos libres para tomar droga, juntarnos con lo que queremos, hacer lo que nos dé la gana, probar barbaridades y tal. Bueno, y en definitiva lo que entramos es en la ley del más fuerte. Pues sobre eso y subrayando lo que dice... Y que bien dicho está, voy a aportar una frase de Hering que es preciosa, que dice, la ley aporta la fuerza, pero el derecho le aporta la justicia. Qué bonito. ¿De acuerdo? La ley del más fuerte siempre es fuerza, perfecto, la necesita, pero la ley necesita la justicia, la templanza, la equidad del derecho. Por eso, en este caso, en nuestra Constitución y en otras normas, hace la referencia y la diferencia entre derecho y ley, la fuerza y la justicia. Pues, caballeros, llevamos ya 38 minutos. Yo no sé si queréis añadir alguna cosa más para cerrar este programa tan interesante que hemos tenido a raíz de esta noticia que conocíamos el pasado lunes, de que Francia había introducido en su Constitución el derecho al aborto. No sé si queréis cerrar con alguna última idea. José, empiezo contigo. No, yo no puedo añadir nada a lo que acaba de decir Marcos, que es perfecto. Nada más agradecerle el que se haya unido al programa de hoy de la Demosfera y creo que ha sido un programa muy bonito, muy interesante y que seguro que en el futuro podemos seguir hablando porque esto va a traer cola. Marcos, una última reflexión para cerrar este programa. Pues yo, nada, encantado de estar con vosotros, con mi amigo José, contigo, con César y encantado que me invitéis a la próxima Demosfera. Bueno, pues yo te cojo el guante, Marcos, y menuda cosa nos acabas de decir. Ya verás qué rápido te empezamos a llamar para que estés muy a menudo en estos programas. Antes de finalizar, quiero recordar nuestra página web, demoslibertad.com, una página web donde podéis acceder al estudio que realizaron varios de nuestros colaboradores, entre ellos Marcos Peña, un estudio sobre el diputado de distrito, que es la figura que defendemos en esta asociación. ¿Qué es el diputado de distrito? Pues sería un diputado que elegiríamos en España en distritos
distritos de unas 100.000 personas aproximadamente, dividiríamos España en distritos de 100.000 personas y de cada distrito mandaríamos a un diputado al Parlamento de Madrid. De esta manera, ese diputado tendría una relación directa con su ciudadanía y, por lo tanto, las decisiones que tomara en el Parlamento, los votos que votara, las votaciones que él realizara, pues estarían basadas en los intereses de su distrito y no del partido político, que es lo que ocurre actualmente en España, donde tenemos un sistema proporcional, donde manda el jefe de cada partido y donde cada diputado vota lo que le dice su jefe. Es una manera de cambiar las normas del juego que daría más poder a la nación y menos poder a estas élites de los partidos políticos que tenemos en España. Cambiaría todo completamente y veríamos cómo incluso diputados de un mismo partido pues votan cosas distintas. Es un sistema muy similar al que tienen en Reino Unido. Siempre pongo el mismo ejemplo porque pudimos ver claramente cuando se estaba votando el Brexit cómo algunos diputados pues votaban en contra del interés de su propio partido, votaban en base a los intereses de su distrito. Y un sistema así sería sin duda la herramienta para empezar a solucionar todos los problemas que padecemos en España, sobre todo desde que se aprobó la maldita Constitución del 78, que tantos problemas ha traído lamentablemente. En fin, José, Marcos, lo dejamos aquí. Gracias a los dos por haber estado con nosotros y nos vemos en próximos programas. Luego. Y gracias también a nuestro técnico César Bobadilla, que ha hecho posible este programa. Nos vemos en próximas ediciones de Demos.